Ahora bien, pasamos al segundo bloque de contenido denominado estructuras óseas y sistema muscular. Su orador, licenciado José Gregorio Díaz. Primeramente tenemos que conocer las generalidades anatómicas. Entre las generalidades anatómicas encontramos el primer concepto, que es anatomía, y es una ciencia que se encarga de estudiar el cuerpo humano, así como su forma, su topografía, ubicación y disposición. Esta se une con la biología, la histología y la antropología. Además se encuentra integrado por diferentes sistemas. Entre estos sistemas encontramos el sistema esquelético, el cual se encuentra compuesto por 206 huesos divididos en 28 huesos en el cráneo, 52 huesos en el tórax, 64 huesos en los miembros superiores y 62 huesos en los miembros inferiores. Su función como tal es darle estructura y permitirle el sostén al cuerpo humano, y en conjunto con las articulaciones, los huesos y los músculos le permite lo que es la locomoción. El esqueleto humano se integra en el sistema esquelético y este está compuesto por numerosos huesos. Entre ellos encontramos el cráneo, el húmero, el tórax, el radio, el cúbito, los huesos del carpo, la escápula, la columna vertebral, el fémur, el peroné, la tibia y los huesos del tarso. El sistema articular está compuesto por zonas o regiones donde dos o más huesos se comunican directamente e indirectamente se comunican por ligamentos. Su función es permitirle la unión, el crecimiento y la protección de los huesos, así como también confieren la elasticidad y permite el movimiento de las estructuras óseas. En conjunto con los músculos confiere lo que es la actividad motora. Las principales articulaciones que comprenden el sistema articular podemos encontrar la atlantoisoidea, que es la articulación que se encuentra en la cervical. A partir de este momento, las diferentes articulaciones las vamos a denominar con estos nombres que estoy dando a continuación, ¿ok? Seguidamente tenemos la escápula humeral, que integra lo que es la articulación del hombro, y la húmero cubital, la articulación del codo. Seguidamente tenemos la articulación intervertebral, que comprende las articulaciones de la columna vertebral, ¿ok? La coxofemoral representa la cadera y la radiocarpiana la muñeca. Tenemos la femorotibial, que representa la estructura de la articulación de la rodilla, y por último tenemos la tibioastragalina, que representa la articulación del tobillo. Ahora bien, pasamos al sistema muscular. El sistema muscular representa el 40% del peso corporal y está compuesto por los tejidos carnosos denominados músculos contráctiles. Estos músculos contráctiles se dividen en tres. El primero es el músculo liso, el segundo el músculo cardíaco y el último el músculo esquelético estriado. Este músculo esquelético estriado haremos bastante hincapié debido a que son los que permiten los movimientos del cuerpo humano y son los que serán analizados en la unidad curricular de biomecánica. Estos músculos esqueléticos se encuentran integrados por 650 músculos, los cuales se insertan en los huesos y mediante las contracciones musculares en conjunto con los huesos y las articulaciones se permite efectuar el movimiento, como podemos apreciar en la imagen siguiente. Además, el sistema muscular permite modelar y proteger al organismo. Los principales músculos podemos mencionar el músculo frontal, el esternocleidomastoideo, el bíceps, el supinador largo, el recto anterior del abdomen, el vasto externo, el vasto interno, el deltoide, el pectoral mayor, serrato anterior, flexor del antebrazo, cuádriceps, tibial anterior, sóleo, y por la parte posterior encontramos el trapecio, el deltoide, el infraespinoso, el redondo mayor, el dorsal ancho, el tríceps, el cubital posterior, el radial externo, el glúteo mayor, el bíceps femoral, el semitendinoso, semimembranoso. Y por último encontramos los gemelos o gastrocnemios. Ahora bien, pasamos a la posición corporal. Ahora bien, las posiciones corporales son la posición neutral. En la posición neutral, todas las articulaciones se encuentran en cero y esta nos permite efectuar evaluaciones goniométricas. La segunda posición es la posición anatómica. Esta se utiliza para efectuar estudios anatómicos. Y por último tenemos la posición funcional, donde todas las articulaciones se encuentran semiflexionadas o en posición de reposo, y es la posición que normalmente adquirimos, ¿ok? Nosotros haremos bastante hincapié en la segunda posición, que es la posición anatómica.
Ahora tenemos las vistas de las posiciones corporales, como en la posición frontal, la posición posterior y lateral. Seguidamente tenemos de cúbito supino, de cúbito dorsal y cúbito lateral. Entre las referencias direccionales podemos encontrar la craneal, la caudal, anterior o ventral y posterior o dorsal. De igualmente tenemos una línea imaginaria que atraviesa al cuerpo en sentido cráneo-caudal, que la denominaremos medial, y lateral hacia los extremos. Ahora bien, los puntos de referencia anatómica podemos encontrar cefálico, el cráneo y la cara. En los miembros superiores encontramos el hombro, la axila, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano, mientras que en los miembros inferiores encontramos el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. En el tronco encontramos el pecho y el abdomen y la zona de la ingle, ¿ok? Por la parte posterior encontramos la cervical, la espalda dorsal, la espalda lumbar, la cadera, la fosa popltea y el tobillo. Ahora bien, para poder efectuar estudios de anatomía tenemos que entender lo que es la planimetría anatómica. La planimetría anatómica es un método o procedimiento que se encarga de estudiar el cuerpo humano mediante líneas imaginarias, para así permitir el estudio de lo que son las estructuras anatómicas. Ahora bien, estas líneas imaginarias las podemos dividir en planos y ejes. ¿Pero qué son los planos? Los planos son aquellos que nos permiten dividir el cuerpo en dos secciones, mientras que el eje nos permite efectuar el movimiento. Estos planos son el plano frontal, el plano horizontal y el plano sagital, mientras que los ejes son el eje transversal, el eje longitudinal y el eje antero-posterior, ¿ok? Como podemos observar, cada plano y cada eje tiene un color en específico. Esto significa que cada plano trabaja con un eje específico. Entre ellos encontramos que el plano frontal trabaja con el eje antero-posterior, como lo podemos observar en la imagen. El plano se identifica con la línea más gruesa, mientras que el eje se identifica con la línea fraccionada, ¿ok? Seguidamente tenemos el plano horizontal, que trabajaría con el eje longitudinal, y por último el plano sagital, que trabajaría con el eje transversal. Ahora bien, como dijimos, el plano nos permitiría identificar o seccionar el cuerpo humano en dos, ¿ok? Y tenemos que el plano sagital dividiría el cuerpo en izquierda y derecha, mientras que el plano frontal dividiría el cuerpo en anterior y posterior, y el plano horizontal en superior e inferior. Mientras que el eje anatómico es una línea imaginaria que atravesaría nuestro cuerpo y es el que nos permite efectuar un movimiento específico. Entre ellos encontramos el eje antero-posterior, que nos permite efectuar movimientos de inclinación. Seguidamente tenemos el eje transversal, que nos permite efectuar movimientos de flexión y extensión. Y por último encontramos el eje longitudinal, que nos permite efectuar rotación. Como podemos observar, en cada imagen tenemos una línea imaginaria, es decir, que el cuerpo giraría sobre ese eje. Por eso es que se permite el movimiento, ¿ok? A manera de interrogativo y para tener una mejor experiencia de lo que anteriormente hemos hablado, efectuaremos un pequeño cuestionario. Entre ellos tenemos la relación de los planos con los diferentes ejes, ¿ok? El plano frontal, ¿con qué eje trabajaría? Ok, muy bien, con el eje antero-posterior. El plano sagital, ¿con qué eje trabajaría? Excelente, con el eje transversal. Y por último tenemos el plano horizontal, ¿con qué eje trabajaría? Perfecto. Para permitir un mejor entendimiento de los planos y ejes, tenemos que el plano sagital divide el cuerpo de derecha a izquierda y trabaja con el eje transversal. Acá se permiten los movimientos de flexión y extensión de todas las articulaciones. Seguidamente tenemos el plano frontal y trabaja con el eje antero-posterior. Aquí se permiten movimientos como de aducción e inclinación, ¿ok? Y por último tenemos el plano horizontal, que trabaja con el eje longitudinal, y acá se permiten movimientos de rotación como de supinación y pronación, ¿ok? Seguidamente tenemos la terminología direccional, o sea, los movimientos que puede efectuar las diferentes articulaciones de nuestro cuerpo. En el cuello podemos encontrar movimientos de rotación, inclinación, extensión y flexión. En la articulación del cuello no existe ningún movimiento de circunducción. Ojo, pendiente, no existe ningún movimiento de circunducción. En el hombro podemos encontrar movimientos de flexión, aducción y abducción.
así como movimiento de rotación interna y rotación externa, ¿ok? En el codo encontramos única y exclusivamente movimiento de flexión y extensión, mientras que en la mano se puede encontrar movimiento de flexión, extensión, aducción y abducción, así como de pronación y... Mientras que la articulación intervertebral, o mejor conocida como la articulación del tronco, puede efectuar movimiento de flexión, extensión y rotación, a diferencia de la articulación de la cadera o la coxofemoral, que puede efectuar movimiento de flexión, extensión, abducción. Ahora bien, pasamos a la articulación femorotibiana, en la cual se pueden desarrollar movimientos de extensión y flexión. Por último tenemos la articulación tibia astragalina, donde puede efectuar movimientos de flexión, extensión, abducción o aducción, ¿ok? Hasta aquí el desarrollo del segundo bloque de contenido de la unidad curricular, principios de la biomecánica.